Reciban todos ustedes un saludo fraterno en nuestro Señor Jesús, en este día domingo donde inauguramos el nuevo año litúrgico 2025 con esta solemnidad del primer domingo del Adviento, inaugurando este camino de preparación para las fiestas de la Navidad. Tratemos también entonces de continuar nuestra reflexión en torno a este misterio de Dios que quiere llevarnos a nosotros a una plena y verdadera configuración con Él, de tal manera que en esta contemplación, en esta meditación de estas realidades propias de nuestra fe, logremos nosotros una verdadera identificación con nuestro Señor. En nuestro apartado anterior tratábamos nosotros como de reflexionar en la importancia de nuestra dignidad de ser imagen y semejanza de Dios y cómo el ser imagen y semejanza nos hacía más humanos. También meditábamos que a través del ser neumatóforos, colmados del Espíritu Santo, nosotros podíamos acceder a las virtudes para así poder entonces configurarnos con Jesucristo y vivir auténticamente esta esencia, esta dignidad de ser hijos de Dios. Dentro de este marco de la historia de salvación tenemos nosotros también que remitirnos a otras realidades que son muy propias de nuestra vida y que lamentablemente han obstaculizado este fin, este principio. Y obviamente tenemos que hablar acerca del pecado. Y nosotros pues cuando hablamos de la historia de salvación tenemos también que hablar pues del pecado ancestral. Y el pecado ancestral parte de una tentación permanente. Esta tentación permanente se hizo pecado cuando se consumió la tentación. Esto es lo que digamos produce y crea el pecado original. Pero atención que los padres de la Iglesia nos ofrecen a nosotros una reflexión interesante. Este punto de vista me parece que es bueno para nosotros profundizar en esta realidad y en estas dimensiones de nuestra vida. Dios a nosotros nos propone una vía, la vía de la dedicación. Ustedes me han escuchado en varias ocasiones decir que nuestros primeros padres, si tenían, digamos, un propósito en el paraíso, en el Edén, era el de alabar a Dios, el de ofrecer a Dios un acto de adoración, que sus vidas, digamos, se consumaran en esa adoración, en ese estar en la presencia de Dios. En ese contexto que encontramos en la Biblia, pues aparece la serpiente que ofrece otro camino. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo sabía la serpiente que había otra alternativa, que había otro camino? Esto quiere decir que la serpiente ya había transitado ese camino, sabía que existía otro camino distinto de la propuesta que estaba haciendo Dios a nuestros primeros padres. La finalidad era, por supuesto, que nuestros primeros padres caminaran por la vía que les presentaba el diablo para seguirlo a él y no para que siguieran a Dios. Acá hay otro elemento también que nuestros padres van a ver en torno al sentido de esta tentación. Y digamos que la función de esta tentación era la de poner constantemente a prueba la voluntad humana y dar así fuerza, firmeza y valor a la realidad del seguimiento de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que la tentación lo que creó fue una fuerza, firmeza y valor en la oposición a Dios. Digamos que lo que
se gestaba o lo que se pensaba, digamos, dentro del pensamiento de Dios, resultó no ser así, porque la disposición del hombre fue la de tender contra Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de la creación que Dios separó la luz de las tinieblas, en ese momento ya había surgido la caída de Satanás. Por eso vio Dios que era bueno, porque así se debe ejercer nuestra humana y limitada libertad en orden a Dios. Por eso en la tentación se hallaba implicada también el hecho mismo de que el ser humano poseyera una libertad real para poder entonces estar con Dios, seguir a Dios, muy a pesar de la tentación de oponerse a Él. Esa era, digamos, como el sentido de todo este misterio. Ese es como el sentido o el trasfondo de esta primera realidad que encontramos nosotros desde el comienzo de la creación. Por eso era necesario, digámoslo así, que el hombre fuera tentado primero, porque sin ser probado ni tentado, el hombre no es en absoluto digno, ni siquiera libre. Se puede decir que inicialmente tanto Adán y Eva, nuestros primeros padres, no consentían el mal, porque ignoraban la tentación. Además, eso era lo único que podía hacer el diablo. No tenía más poder sobre ellos que tentarlos. Esa tentación permanecía sin consecuencias mientras ellos tampoco la consintieran. El diablo, queriendo reinar sobre lo creado, no podría trastocar la creación mientras no derribara al hombre. Por eso nosotros tenemos en el relato del Génesis la importancia de nuestros primeros padres, porque eso era lo que ellos tenían que hacer como cuidadores de la creación, era mantener el orden que Dios les había dado a todo lo creado, y por eso el diablo no podía hacer absolutamente nada. Entonces ahí es cuando él empieza a meterle el sentido del pecado ancestral. Serán como dioses. Entonces, partamos de este hecho. El hombre estaba destinado a ser Dios, pero por participación en Dios mismo. Lo que el diablo les propuso fue ser como dioses, pero otros dioses independientemente de Dios. Esa es la tentación ancestral que los llevó al pecado ancestral, de ser dioses sin Dios. Satanás sabe que esa es nuestra realización, la deificación, como diría Santo Tomás de Aquino. Pero su engaño siembra en el corazón del hombre que uno se puede endiosar o endiosar a otros. Por eso toda tentación tiene algún pequeño grado de verdad. De lo contrario, pues nosotros repudiaríamos toda clase de tentación. El hombre está llamado a participar de la vida divina de Dios, pero en Él y por Él. Esto que acabo de decir, yo creo que inmediatamente los transporta a estas palabras litúrgicas de la doxología. Por Cristo, con Él y en Él. Para que nosotros no nos olvidemos que es por participación que podemos llegar a tener esa deificación. Pero cuando a nosotros se nos olvida que es por Cristo, con Él y en Él, entonces se nos olvida nuestra deificación por participación, para entonces buscar nuestra propia idolatría. Ya no sería deificación, sino idolatría por nuestros propios medios, independientemente de Dios.
Siguiendo, digamos, esta consigna, entonces la tentación de ser como dioses por cuenta propia niega la verdad fundamental de Dios, que es uno, que es el único Señor. La tentación rompe la unidad con Dios. Para el diablo todo está hecho pedazos, multiplicado, fragmentado, dividido. Recordemos ese pasaje del Evangelio donde nuestro Señor Jesús realiza un exorcismo a un hombre que está poseído por un espíritu, por un demonio, y cuando éste le habla, el Señor le dice que se llama legión, porque son muchos que habitan en un solo cuerpo, son muchos porque no hay unidad, es división, es fragmentación y es la contraposición, la antítesis de lo que es nuestra madre la Iglesia. Nosotros somos un solo cuerpo, por eso mediante los símbolos de la fe nosotros nos constituimos cuerpo místico de Cristo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Si nosotros que entendemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Él merece un cuerpo, no muchos cuerpos, sino un único cuerpo, y por eso la unidad de la iglesia, por eso es tan importante, porque si no, entonces al empezar a volvernos nosotros ruedas sueltas, estamos es más como tendiendo hacia la propuesta del diablo y no a la de Dios. El diablo no acepta la unidad. Por eso nosotros hoy no hablamos tanto de pecado original, sino ahora hablamos es de autonomía, como si fuera algo bueno. Pero ahí se esconde la premisa de la división, esa misma fragmentación propuesta por el diablo. Pues en ese concepto de autonomía se esconde el querer ser alejado de Dios, sin que Dios intervenga, sin que Él me sugiera a mí el camino. Entonces hoy se habla pecado original solamente el día del bautismo. Entonces hoy el niño o esta criatura con el bautismo se le perdonará el pecado original, punto. No existe más el pecado original. No, siempre ha existido y siempre va a existir en la medida en que nosotros nos reafirmemos autónomos, porque eso significa donde yo prescindo de Dios. Al ceder a la tentación, el hombre quiso hacerse Dios por sí mismo, quiso autodeificarse, y en eso halló su pecado. Ciertamente esta autodeificación implica una afirmación y reafirmación de la autonomía, lo que significa el deseo de prescindir de Dios para pretender ocupar su lugar. Al no estar con Dios, sino frente a Dios, hay una ruptura, un conflicto. Dios lo veo como un rival. Este es el lenguaje del hombre caído, porque uno deja de estar a favor de Dios para estar a favor de uno mismo. Entonces, aquí encontramos el origen del mal. Ya Dios dejó de ser bueno. Por eso en el texto del Génesis encontramos cómo le responden a Dios. Es que tuvimos miedo. Ya Dios se convierte en una amenaza. Todo se distorsionó a partir de ese momento. Ahora la mirada de Dios cambió. Al privarse de Dios, se privaron nuestros primeros padres de la gracia. Cuando la serpiente les dice a Adán y Eva, nada de eso, quiso decir nada de Dios, nada que venga de Dios. Ustedes síganse a ustedes, como yo me sigo a mí mismo. En ese momento es cuando entra la muerte, que es la separación con Dios. Y aquí surge la primera acción de la muerte espiritual. Entonces vemos la catástrofe en la cual nosotros nos encontramos, pero es una catástrofe en la que nos gusta permanecer, en la que a nosotros nos gusta estar. Porque bajo estos criterios y conceptos que el diablo se ha venido creando para presentarnos a nosotros día a día la tentación mucho más atractiva y creativa, pues nosotros seguimos prescindiendo más y más de Dios. Por eso pidamos la gracia a nuestro Señor para
poder nosotros tener el corazón, la mente, la mirada abierta con un carácter y un sentido contemplativo y de conversión sincera, de tal manera que podamos nosotros caer en la cuenta de nuestro mal y que éste nos lleve entonces inmediatamente a volcarnos ante Dios, para que así como lo dijo San Agustín, que lo que no se asume no se redime, pues nosotros podamos asumir nuestro pecado para que en la fuerza de Cristo podamos ser redimidos. Que ustedes en este día el Señor los bendiga.